Bon dia, Charo. Buenos días. Què? Mos plourà o què? Xica, cada dia estàs més sorda. Ai, que mala és la vellia. Ai, senyor. Bon dia, Pepi. Buenos días, Consuelo. Perfecte. Molt bé. Vinga, fins ara. Vinga, bon dia. Ui, Consuelín! Ja estàs per ací? Ai, veies tu què tinc que fer. No faltes ni un dia de paga, eh? Oh, ja tu te deixaré els meus diners així perquè crien. Al saber el que feu en els diners dels demés. Ala, signa'm el justificant. Roman, deixa'm un boli, que l'he perdut. Ala, Consuelo. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? El bolso. Ara. El bolso? Mare, no te fa vergonya furtar-li la pensió a una dona major? No et facis la tonta amb mi. No són els diners el que volem. Ui! Mare... Ui, quin embolic! ¿Cómo me has encontrado? No puedes esconderte de los antiguos. Eso ya lo veremos. Consuelo.
el moment de rendir-se. ¡Joder! ¡Otra vez el puto micro jodiéndome el plano! Que se me ha enganchado el cable. ¡Ostras, pues vigila que no pase! Así no se puede trabajar. No se puede trabajar. Toda una mañana para grabar 2 planos. Relax. Por favor, que alguien le diga a ese que no me vuelva a joder el plano. ¿Claqueta? Sí. ¿Cuántas tomas llevamos ya de esto? 7. 7. Vale. Bien, pues vamos a por el 8. Tú, ciérrame el plano para ver si así nadie la caga. Juanfri, no hace falta tu esfuerzo. Has estado genial, como siempre. Puedes ir a maquillaje. Juanfri, enhorabuena. Gracias. Juanfín, acuérdate que en el grupo de WhatsApp tienes una entrevista para la radio. Vale, muchas gracias. Y estamos de vuelta aquí en Cineadictos repasando las últimas producciones del año. Hoy tenemos el placer de compartir estudio con el gran Juanfri Pérez. Sobran las presentaciones, más de 30 años de carrera a sus espaldas, actor polifacético, ha protagonizado más de 50 superproducciones y ganado numerosos premios tanto a nivel nacional como internacional. Juanfri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sandra. Es un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, Juanfri. Suspiros de sangre, El detective, En mi lado de la cama, Abismo. La lista es interminable. Has hecho de bueno, de malo, de muy bueno y de muy malo. Y tras un parón de 7 años, volviste para encarnar a una señora mayor. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, cuando Ricardo me sugirió la primera parte pensé que era una locura, pero intento dar lo mejor de mí mismo en cada escena y si tengo que ponerme en el papel de una señora mayor con un pasado... Estamos hablando de Consuelo, Demon Slayer 3, la tercera parte de esta saga en la que una señora mayor se enfrentará a hordas de demonios. La verdad es que nos sorprendimos mucho cuando nos enteramos de que se estaba rodando una tercera entrega después de los problemas en taquilla de la segunda. ¿Cómo engañasteis a los productores? Tendréis un buen guión, imagino. Sí, bueno, la historia es muy potente y da para varios visionados y, bueno, para poder indagar en el papel de Consuelo. Claro, pero no me negarás que de Suspiros de sangre a Consuelo Matademonios hay un buen trecho. Bueno, claro, en Suspiros fue una gran producción y esta peli es mucho más humilde. Bueno, a mí me gusta estar en todo tipo de historias. Y a nosotros verte en ellas, pero ya hace años que te echamos de menos en los papeles que nos acompañaron durante años, cuando encarnaste a personajes míticos en la historia del cine. Dime, ¿cómo pasaste de protagonizar obras maestras a no salir del cine de serie B? Bueno, claro,